Hola navegantes, aquí seguimos, dándole cariño a la cubierta del Sircana. En este episodio os queríamos enseñar dos cosas. Cómo estamos haciendo las reparaciones en los trozos de gel coat con antideslizante, que debido al relieve que tiene no admite procedimientos convencionales de espátula, lijado y pulido, y algunos pequeños trabajos de restauración de partes metálicas de la cubierta que hemos hecho con la ayuda de nuestro amigo Vicente Setze, el carpintero metálico de nuestro pueblo que nos construyó el pescante. Como igual estáis ya un poco hartos de ver vídeos acelerados de reparaciones de gel coat, si os parece, vamos a empezar con los elementos metálicos que nos ha ayudado a arreglar Vicente. Arreglar una soldadura horrible del pasamanos del arco de la capota y enderezar los escobenes, que el Sircana lleva dos. Escobén. Dícese de los agujeros que se abren a cada lado de la roda para dar paso a las cadenas de las anclas. Pues esta es una de las cosas que nos va a arreglar Vicente porque mirad, menuda soldadura. Y ya de paso, pues como están todos medio sueltos, pues vamos a arreglar todos los enganches. Así que nada, a desmontar el arco de la capota y que se lo lleve a su taller. Y esto es lo que nos ha hecho Vicente. No solo ha arreglado esta soldadura, que mirad la diferencia, sino que este tubo que estaba abierto lo ha cerrado para que no corte, y las otras piezas que también estaban con tornillo a punto de romperse, pues las ha dejado soldadas. Como todo lo que hace Vicente, una obra de arte. Mirad cómo tenemos el escobén. ¿Cómo se pudo hacer esto? Tenemos los dos lados de estribor de los dos escobenes, porque lo tiene doble, totalmente doblados. No sé, sería un golpe o que enrocarían el ancla y estarían tirando, ayudándose de motor y la inercia del barco, pero mirad qué barbaridad. Así que vamos a desmontarlos y a ver si nos los endereza Vicente. Pues aquí estoy con mi amigo Vicente Setze, el artista que nos hizo el pescante, que vamos a ver cómo enderezamos el escobén, que madre mía, yo no sé cómo hicieron para doblarlo de esta forma. Bueno, vamos a ver cómo lo enderezamos y ya que estamos le pegaremos una limpiadita a las dos partes que están bastante estropeadas. Si es que claro, no hay como tener medios. Mirar el taller de Vicente, que tiene aquí de todo, dobladora de tubo, y aquí con esta prensa, pues parece que sí, y tanto que va al sitio. Madre mía, cuánta fuerza hace esta prensa. Esto 50 toneladas. 50 toneladas. Lo ha enderezado como si fuera de mantener.
Bueno, Vicente me dice que soy un chapucero y que no me contrata, que a esto le han faltado horas. Y digo, hombre, que no lo quiero utilizar de espejo para afeitarme. Digo yo que para como estaban, esto, vamos, ha quedado impecable. Unas cuantas horas aquí puliendo, pero mirad la diferencia. Todo limpito y preparado para volver a montar los escobenes. Qué gusto da completar una de las 20.000 microtareas, una detrás de la otra. Y después de estas maravillas que nos ha hecho Vicente, ahora sí, vamos a ver cómo estamos reparando el antideslizante. El gel coat, que es una resina que recubre la fibra de vidrio y le da ese aspecto a los barcos brillante y blanco, normalmente que los hay de colores, es muy resbaladizo, y eso es algo muy poco recomendable en un barco. Por eso, en todas las zonas de paso susceptibles de que tengamos que apoyar los pies en algún momento, hay que evitar que deslice, y eso se puede hacer de múltiples formas. La bonita y cara recubriendo con teca. Algo parecido a nivel estético, pero muchísimo más económico, porque la teca está por las nubes y sin ningún mantenimiento, que son los recubrimientos sintéticos imitando la madera. Lo más barato y ultra efectivo, que es pintar esas zonas con pintura antideslizante, aunque a nivel estético deja bastante que desear. O lo que hacen los astilleros en origen, grabar un micro relieve en los moldes para que esa zona quede rugosa. Visto de lejos casi ni se aprecia, es todo blanco igual que las zonas lisas, pero si nos acercamos veremos que está formado por pequeñas pirámides de gel coat, porque el proceso que se hace en el molde es hacer una cuadrícula muy fina con una fresa cónica, que sería el negativo, y eso causa que el positivo quede con este aspecto de pirámides en relieve. Y ahí viene el problema de cómo reparar esas zonas. Está la opción chapucera, que es lo que nos encontramos en el Sircana. Masillar, lijar un poco y listo. Y obviamente queda un pegote que se diferencia mucho del relieve circundante. O está la opción de intentar mantener el relieve cuando aplicamos el gel coat para tapar el defecto, pero la verdad es que es muy trabajosa. Hay una técnica que es hacer un molde de una zona de gel coat sin defectos, con plastilina por ejemplo, y una vez que hemos aplicado el gel coat en la zona a reparar, utilizar ese molde para darle el relieve original. Nosotros la hemos probado y no le hemos terminado de coger el truco. Así que lo que hacemos es que durante el proceso de fraguado del gel coat, cuando todavía está tierno, repasamos una por una las ranuras con el canto de una tarjeta como las bancarias, apoyándonos en las zonas de alrededor en las que el gel coat mantiene su relieve. Como es mejor verlo que explicarlo, vamos a enseñaros el proceso en más detalle. Después de limpiar bien la zona, lo primero vamos a eliminar los restos de una masilla mal aplicada en el epicentro del golpe, rascando con un punzón. Con la ayuda de una tarjeta de plástico y una tira de lija de 200, vamos repasando todas las ranuras en ambos sentidos, desplazando la lija sobre el canto de la tarjeta de vez en cuando. Limpiamos la zona con acetona. Pintamos las grietas con gel coat, asegurándonos de que se filtre bien por la grieta. Mientras el gel coat fragua, repasamos las ranuras con una tarjeta de plástico. Conviene hacerlo en las 4 direcciones. Este es el aspecto de la zona al cabo de un par de días. La diferencia de color se debe a que el gel coat está sin pulir. Vamos a centrarnos primero en esta zona.
Con un estropajo mágico empapado de agua, la tarjeta de plástico y tiras de lija de 800, vamos repasando todas las ranuras. Como veis, en esa zona ya han desaparecido las manchas. Seguimos con paciencia con todo el resto y después con pulimento y un trapo pulimos la zona. Y finalmente lavamos la zona a fondo y la enjuagamos. Ya no se ven las grietas. Zonas agrietadas como esa tenemos por casi toda la cubierta. La mayoría claramente son por golpes, pero algunas sospechamos que volverán a salir porque se deben a debilidades estructurales de la fibra, que flexa al pisarla y hace que el gel coat se agriete. En cualquier caso, poco a poco vamos a ir reparando todas y el tiempo nos dirá. Como habéis visto, es un trabajo bastante ingrato, pero poco a poco, trozo a trozo, la cubierta va recuperando el aspecto que nunca debió perder. Mirad cómo estaba ese trozo antes y cómo ha quedado. La verdad es que el esfuerzo merece la pena. Nos quedan algunas reparaciones un poco más grandes, que están muy mal hechas y no sabemos lo que nos encontraremos al sanearlas. Y cambiar unos cuantos elementos de la cubierta que están muy estropeados. Os seguiremos dando un poco la brasa con este asunto, pero espaciando estos episodios para alternarlos con otros temas. De hecho, si no pasa nada y no sufrimos retrasos, el próximo episodio será uno que nos hace especial ilusión. Buena proa y hasta el próximo episodio.